Bienvenidos, la clase de hoy es sobre ansiedad, estrés y riesgo cardiovascular. En el recorrido que hemos venido haciendo durante las clases hemos hablado de emociones, hemos hablado de ansiedad y angustia, hicimos la diferenciación con el miedo, y hablamos de que todas las emociones tienen un correlato fisiológico. Por eso creemos importante hablar de la relación entre las emociones de ansiedad, la respuesta al estrés y el riesgo cardiovascular. Para empezar, podemos definir lo que es enfermedad coronaria como el estrechamiento de los vasos que van a alimentar el corazón, y justamente la enfermedad coronaria a partir del 1900 aproximadamente se convirtió en la principal causa de muerte. ¿Qué aumentaba el riesgo de enfermedad coronaria? Principalmente los antecedentes familiares de esta enfermedad. También tenemos factores conductuales y fisiológicos, como por ejemplo el tabaquismo, la obesidad, la dieta con alto contenido graso, el sedentarismo, la hipertensión arterial y el colesterol elevado. También tenemos factores de riesgo metabólicos, como la dislipemia y la diabetes, y factores psicosociales y estilo de vida. Y acá es donde entra justamente, o donde podemos incluir, lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión y la ira como factores predisponentes o factores de riesgo. Tomamos a los factores psicosociales y al estilo de vida como predisponentes y desencadenantes de la enfermedad coronaria. Van a relacionar todo lo que es el fenómeno psicológico con el ambiente y los cambios que se producen dentro de una enfermedad. Cuando hablamos de factores psicosociales, nos estamos refiriendo justamente a la depresión, la ansiedad y la ira, todo lo que sean emociones negativas, el abuso de alcohol y sustancias, el aislamiento social, y algo que se descubrió a partir de la década del 50, que se llamó personalidad tipo A. Y acá es donde empieza la relación íntima entre personalidad y estrés y estilo de vida. Y el impacto que esto tiene en la salud. Dos cardiólogos, justamente, Friedman y Rosenman, realizaron investigaciones sobre rasgos de personalidad y la relación que estos tenían con la forma de afrontar el estrés y así también con factores de salud. Lo que ellos postulaban es que las reacciones ante el estrés o aquello que funcionara como un estímulo estresante iban a variar o varían en base a determinados patrones de personalidad que son identificables. Decían que las respuestas ante la tensión que produce el estrés van a ser similares o parecidas en personas que presentan determinadas características de personalidad, que estas características dentro de este grupo de personas van a ser compartidas o comunes. Y esto, a su vez, influía en la probabilidad de desarrollar cierto tipo de enfermedades. Es decir, que las personas, dependiendo de sus características psicológicas o de sus aspectos psicológicos, iban a ser más o menos propensos a presentar determinadas patologías. Ellos hablaron o describieron 4 tipos de rasgos de personalidad: personalidad tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, pero en el tema que nos compete hoy, se centraron en lo que era personalidad tipo A o rasgos de personalidad tipo A. Ellos lo describieron como un patrón de comportamiento estable, definido por una serie de rasgos rígidos y fuertes, y con una mayor predisposición a ciertas enfermedades de tipo coronario. El patrón de conducta de tipo A va a estar conformado o constituido por 3 rasgos de personalidad y aspectos psicológicos: la competitividad, la hostilidad y la sensación de urgencia.
Cuando hablamos de competitividad, nos referimos puntualmente a ese tipo de personas que buscan alcanzar metas y objetivos y lograr el éxito. Y en ese camino disfrutan solamente del resultado y no del proceso. Es decir, que el objetivo final es el éxito, el resultado. Esto habla de cierta rigidez mental para afrontar desafíos y una idea persistente de necesidad personal de logro. ¿Por qué? Porque el éxito o el logro va a funcionar como autoafirmación y protección de la autoestima, mientras ellos, cuanto más logro, cuanto más éxito alcancen, mayor autoestima. Esto nos habla, a su vez, de una poca tolerancia a la frustración. Estamos hablando de personas con características de extremada autoexigencia, extremadamente autocríticas y perfeccionistas. Cuando hablamos de hostilidad como rasgo característico de este grupo, nos referimos a la hostilidad entendiéndola como la facilidad para presentar irritabilidad en situaciones de estrés. Esta irritabilidad va a surgir especialmente en situaciones que van a poner en riesgo estos objetivos o planes para alcanzar la meta o el logro, ¿sí? Y nos habla de rasgos de falta de empatía, frustración o a su vez un comportamiento agresivo. Este comportamiento agresivo puede surgir con personas que ellos interpreten como obstaculizadoras de alcanzar esos objetivos o planes. La otra característica de la que hablábamos de 3, competitividad, hostilidad, y la última era sensación de urgencia, que la podemos definir como impaciencia. Es decir, tienen gran dificultad con la espera y la demora y son tendientes a la impulsividad. Necesitan cumplir de forma estricta con reglas, horarios, entregas. Esto les causa una sensación de falta de tiempo constante que los lleva a justamente tener montos elevados de ansiedad que muchas veces los desbordan. Cuando estamos hablando de esta clasificación o de esta descripción, estamos hablando de rasgos o patrones de personalidad que no son fijos e inamovibles. Estos rasgos van a aparecer o van a surgir en situaciones que provoquen estrés o que se conviertan en desafíos. Es decir, que son contextuales. Van a depender de las circunstancias en las que se encuentren cada uno. Ahora, ellos también hablaban de estos patrones que funcionaban como factor de riesgo o predisponentes para enfermedad coronaria. Ellos lo que decían es que los rasgos de personalidad tipo A y la forma de vida o el estilo de vida que resultaba de este tipo de funcionamiento se convertían en un factor de riesgo para ciertas enfermedades. Por ejemplo, las patologías coronarias, fundamentalmente por el componente de la hostilidad. ¿Por qué? Porque esto llevaría o podría llevar a una hiperreactividad vascular y a su vez el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. También tenemos a la hipertensión. Este patrón de personalidad es predisponente o funciona como predisponente para el aumento en los niveles de tensión justamente por la alta reactividad o la alta respuesta que tienen al estrés, es decir, a la alta reacción que tienen al estrés. También producen niveles más elevados de colesterol y triglicéridos, predisponen a sufrir alteraciones del sueño, habíamos hablado del sueño, especialmente insomnio, justamente por la propensión al estrés, se convierte, hablábamos hace un ratito, en factor predisponente de trastornos de ansiedad o problemas de ansiedad, justamente porque esta sensación de falta de tiempo todo constante lleva a responder ansiosamente frente a determinados estímulos. Y a su vez,
también tienen mayor tendencia al tabaquismo y al consumo de sustancias. Cuando hablamos de estrés, o lo podemos definir o nos estamos refiriendo al mecanismo de adaptación que surge frente a una situación de alarma, que va a incrementar la resistencia y va a modificar el patrón de adaptación. ¿Sí? ¿Para qué? Para volver a lograr un estado de equilibrio. Puede ser que logre un estado de equilibrio o que agote la energía psíquica que se pone en juego, lo que puede llevar al colapso y al desarrollo de situaciones fisiológicas que van a desencadenar la enfermedad. Cuando hablamos de estrés, entonces, nos estamos refiriendo a todo mecanismo, a todo fenómeno físico, psíquico o social que va a exceder las posibilidades de adaptación de un organismo y que va a producir cambios a niveles físicos, psicológicos o sociológicos. Estos cambios van a producir daño como una consecuencia de la mala o la pobre adaptación de ese organismo a esa situación que funciona como un estímulo estresor. En la respuesta que uno da al estrés van a intervenir cambios bioquímicos que van a ayudar a la supervivencia de la especie y de los individuos, y esto es lo que está directamente ligado a los mecanismos adaptativos. Cuando nos referimos a mecanismos adaptativos, nos estamos refiriendo a mecanismos que están constituidos por sistemas que incluyen al sistema nervioso central. Este sistema va a tener un papel fundamental en la respuesta cardiovascular, respiratoria y metabólica. Por eso es tan importante, casi central. Si tenemos en cuenta la intensidad, la cronicidad y el contexto del estrés, estos tres factores van a marcar el mayor o menor efecto que esta situación estresante tenga sobre el organismo. A mayor intensidad, mayor cronicidad y mayor exposición al contexto de estrés, va a tener un mayor efecto en el organismo. ¿Qué sería lo ideal para tratar tanto las características de los rasgos de personalidad de tipo A, como lo que es el estrés y como lo que es la ansiedad, para que no se conviertan en factores de riesgo principales o predisponentes ante una enfermedad coronaria, cardiovascular? Se debería tratar la ansiedad que provoca el estrés y todos estos rasgos de personalidad en el contexto de las vivencias estresantes. ¿Para qué? Porque esto ayuda a obtener una adecuada prevención de determinados factores que van a resultar o que pueden resultar invalidantes y que generan dependencia. Si nosotros podemos manejar bien el estrés, vamos a poder prevenir eventos cardiocerebrovasculares, podemos evitar la hipertensión, porque podemos disminuir esta hiperreactividad a situaciones estresantes, podemos disminuir y bajar los niveles de ansiedad y de angustia, y a su vez podemos disminuir o adaptar estos rasgos de personalidad a situaciones que permitan un mejor funcionamiento. Esta es la relación tan importante que existe entre rasgos de personalidad, las emociones y la forma en que uno responde a determinadas situaciones. Espero que les haya sido útil. Cualquier duda estamos a disposición. Todo queda subido en lo que es la página de Hablas Web. Muchas gracias.